yo no habría vivido todo lo que viví. Claro. Porque Ira tuvo un primer agarre al pecho que no fue doloroso, que se agarró bien, que el primer día yo no tuve dolor. Ira nació a las 7:30 de la mañana y hasta 2 días después yo no empecé a tener dolor. Para mí, yo no tuve un buen acompañamiento a la lactancia. Tuve O unas sea, comadronas maravillosas que a nivel de parto y a nivel de gestación maravillosas, volvería a tenerlas, pero como acompañantes de lactancia, no. Como o acompañantes. sea, el hecho de que ellas hayan también metido, digamos, interrumpido de cierta manera, porque si dices que le ayudaron a Eira a hacer el acople, ¿te sentiste un poco invadida en esa parte para que tu lactancia... No, no tanto por eso, porque entendí que querían ayudarme y que la succión de Eira podía facilitar el Claro. proceso del nacimiento de la placenta y ellas vieron en mí ese miedo de no querer ir al hospital, entonces eso no lo viví mal porque incluso estuve agradecida de decir, hicieron lo posible para que yo pudiese nacer la placenta en casa y no tener Ya. que salir de ahí. Fue después en el que todo se normalizó. Ellas una semana después del parto siguen el acompañamiento en casa para, bueno, Claro. ver cómo está la mamá, para ver cómo estoy yo, cómo está la niña. Yo no tuve puntos, no tuve nada. Fue una recuperación, fue una recuperación fácil, por una parte, pero por otra parte no, porque la lactancia fue muy dolorosa, fue muy costosa. Tuve fiebres muy altas, cambios de temperatura muy bruscos. Desconocía que eran mastitis hasta que descubrí que eran mastitis. Oh Eh, my. y claro, A yo ver, les espera, preguntaba, empecemos. Perdón, te interrumpo. En sí, el segundo día más o menos empezaste a tener ese dolor, dolor, pero el sí. dolor era por el acople, por la succión, por mal agarre o porque ya directamente sentías que bajó la leche. Bueno, subió en El otros dolor era países. porque tenía grietas. Ah, tenías grietas, ya. Tenía grietas en los pezones, tenía grietas. Y yo, porque escuché el congreso, porque leí, sabía que no se tenían que normalizar las grietas y que no se tiene que normalizar el dolor. Pero Claro. te digo que yo antes de ser mamá pensaba que estaba súper preparada, súper informada, que sabía muchísimo, que me había formado tanto y había leído tanto y había que sabía. Y cuando nació Eira y la tuve en mis brazos y empecé la lactancia, sentí que no sabía absolutamente nada. Nada, sentí que no sabía absolutamente nada. Entonces, afortunadamente, mi pareja también me recordaba que estaba en mí todo, Sí. porque si no, ese miedo que te entra de repente de que sabes, realmente tú sabes, pero de repente sientes que no sabes nada. Y ahí es un momento en el que ese flaquear puede llevarte a caer en el entorno, en lo que el entorno te dice. Claro. Yo afortunadamente no, pero es un momento muy vulnerable, muy, muy Mucho. vulnerable, Es de porque mucha vulnerabilidad. es un momento muy vulnerable porque puedes acabar con tu lactancia. Sí, es verdad. Y aún así, aún cuando que es maravilloso que te hayas informado de manera anticipada, me imagino que te sentías empoderada, confiada. Digamos que esas sensaciones de alguna manera también te pudieron ayudar a que la decisión en el momento más vulnerable no fuera, ya, quiero parar esto, sino que continuaste, como que Sí, veías tal vez un camino exitoso sí, en tu lactancia, en tu experiencia. sí. Había una parte de mí que tenía muy claro que quería dar el pecho, a menos que ya me llevase a algo que no fuese bueno ni para mí ni para mi bebé.
Ujú. pero tenía claro que quería dar el pecho. Sabía que por naturaleza la lactancia se da. Sí, El bebé sabe y mamá sabe. Tenía tan claro que el bebé sabe y mamá sabe y que soy mamífera y que puedo amamantar, que mi cuerpo está diseñado para ello, que fue como no, no me voy a quedar con esta opinión, ni con esta, ni con esta. Entonces fue buscar hasta que vi la luz, hasta que encontré la persona que sí nos supo acompañar, que sí nos supo asesorar. Contratamos una asesora de lactancia, finalmente, qué lindo. que sí nos supo asesorar, que sí nos supo acompañar y que fue una sesión y ya está. Ah, imagínate, o sea, wow, es que me dices una sesión y ya está, significa que la figura de la asesora es tan importante y tan impactante en lo que puede suceder con una lactancia que es primordial que lo enunciemos y que quede realmente grabado en la memoria de tú que nos estás viendo, de si eres profesional de la salud, si eres asesora, si eres mamá, si necesitas ayuda. Las especializadas son las consultoras de lactancia internacional, que son certificadas IBCLC, o una asesora con mucha experiencia y que también tenga ese feeling. Creo que es la búsqueda de tener ese acompañamiento, también es de sentir, de esa conexión con la mamá. No todas las asesoras sentimos esa conexión con todas las mujeres. Es un momento aquí de honestidad. Y hay que decirlo, no todas las asesoras tenemos conexión con todas las mujeres. Así que me parece un consejo muy valioso que puedan buscar diferentes caminos, diferentes asesoras. Y me alegra muchísimo que hayas podido coincidir con una persona que te ayudó, que supo escucharte y que supo acompañarte, que supo darte como esa información. Y que con una sola sesión, ¿qué fue lo que hizo? Cuéntanos, pues, para saber. Sí, para mí es importante también saber dónde buscar una asesora de lactancia, porque a veces yo, por mi vivencia, por mi experiencia, sin ánimo de ofender a nadie, pero por mi vivencia y por mi experiencia, hoy en día hay muchas asesoras de lactancia. Sí, es verdad. Entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? Es como, me leo un libro y soy asesora de lactancia. No, sí, Y hay que tener mucho cuidado con esto porque no todo el mundo sabe asesorar y acompañar una lactancia. es verdad. Yo pasé por muchas manos y por muchas personas. Eh, Escuché muchos consejos, muchas cosas. Por suerte, como había cosas que yo tenía esa información, ya directamente las desechaba y era como, vale, esta persona no, vale, esta persona no, vale, esta persona no. Ya, Si no tienes esa información, pueden, pueden acabar con tu lactancia. Puedes pasar claro. por un proceso muy doloroso a nivel físico, Sí. a nivel emocional, porque puedes llegar a creer que tú no eres válida para dar pecho a tu bebé, para amamantar a tu bebé, porque, pues mira, es que no tienes leche, o es que tu leche no alimenta a tu bebé, o entonces es que puede ser. O Sí. a mí me dijeron también que es que mi hija, el frenillo, había que hacer una cirugía y cortar el frenillo. Para mí fue un rechazo absoluto, fue no. Me informé en más personas y mi hija no tenía para nada un frenillo corto, no había que hacer ninguna cirugía de frenillo, Wow. no se le. Me sorprende que te hayan dicho eso y efectivamente no haya sido la razón. Me imagino que las personas que te vieron muy superficialmente dijeron hay grietas y lo conectaron directamente con una anquiloglosia, que es el frenillo lingual corto.
pero no siempre es así, que quede claro, No, que quede muy claro. no No siempre es siempre así. es así. No, no. Y yo lo siento, pero hoy en día conozco muchas personas que hacen, que me dicen que han hecho esa cirugía a su bebé. Es como que ahora Todo el mundo lo ha hecho. sí. Y bueno, para mí es que es un tema que me duele un poco porque hay tantas mujeres que pierden su lactancia y los bebés, obvio, porque también pierde el bebé esa experiencia, esa Claro. conexión, ese... Yo pasé por muchas personas y finalmente encontramos esta asesora que nos la recomendaron unos amigos y con ella pudimos solucionar. Era algo tan sencillo como la posición. O sea, me dejas así expectante. ¿Cómo así que solo la posición? Me refiero, eh, tenía que tumbarme, tenía que ¿Ya? estar tumbada y ir a succionar desde ahí, Ya. estar sobre mí. Y a Ya. raíz de dar el pecho así a Eira, desaparecieron las grietas, dejé de tener dolor. Solo con un cambio tan específico que wow. El hecho de, como la describes, el de estar inclinada con tu bebé encima, esto, para que quede claro, favorece la gravedad al bebé y básicamente el enganche hace que sea más profundo, lo cual facilita mucho la lactancia. Realmente esa posición se aconseja muchísimo, es decir, yo la aconsejo a todas las mamás, porque es la más biológica, la más natural, la más fácil de aplicar y que la mamá puede descansar y el bebé está a favor de la gravedad. Entonces, eso hace que se facilite mucho el enganche. Pero este fue un paréntesis. Pero cuéntanos. Claro, todo esto, yo el segundo día del parto empecé con las grietas, pregunté a la comadrona, no Ya. es normal, está bien. Pregunté otro día, no es normal. A todo esto, las mamás. Mi mamá y la mamá de mi pareja, desde su preocupación, desde su querer, desde su verme a mí mal, con picos de fiebre, yo realmente estaba mal, unos 40 de fiebre, de repente un Oh, frío horrible, de repente un calor horrible, o sea, algo, algo muy desagradable que yo me encontraba fatal, mareos, bueno, claro. todo era normal. Entonces, no, ellas desde su, pues ir al hospital, yo me negaba rotundamente a ir al hospital, porque para mí era como, es que no me van a decir nada diferente. Pero bueno, ya al final, después de una semana, dijimos, bueno, venga, vamos al hospital, a ver qué nos dicen. Es normal, forma parte de la subida de la leche. ¿Eso te dijeron? Pero es que las comadronas me decían lo mismo. Mi comadrona me decía lo mismo. Es normal, forma parte de la subida de la leche. La fiebre forma Pero, parte de la subida de la leche. Y las grietas es normal. Entonces, como yo en mi información tenía que el dolor no era normal, las grietas no eran normal y que una fiebre no puede ser normal, no es normal. nunca jamás, en ningún caso, porque una fiebre es síntoma de que tu cuerpo se está defendiendo de algo, o sea, algo está Claro. ocurriendo. Entonces, era como, no, no puede ser. Y entonces seguimos buscando y ya te digo, pasamos por muchas teorías. Y de escuchar también, pues y si le das el biberón, era como no. Y por favor, no me volváis a plantear la opción de un biberón porque no voy a dar biberón. Y un sacaleches, no. Y tampoco me volváis a plantear un sacaleches porque no voy a usar un sacaleches. Quiero saber qué me está pasando. Quiero entender, Ya. quiero saber qué me está pasando, quiero saber por qué tengo estas fiebres, quiero saber cómo sacar yo mi leche. Yo, Claro. cómo sacar yo mi leche, cómo masajearme, cómo yo conocer mi cuerpo, cómo funciona mi pecho, cómo funciona para yo entender y poder. Entonces todo esto fue un proceso largo porque estuvimos meses, fueron Claro.
te diría los primeros 6, 7 meses. Claro. Por suerte la asesora de lactancia llegó antes y las grietas y el dolor se fue antes. Pero tuve Menos mastitis mal. hasta los 7, 8 meses de ira. Estuve teniendo mastitis. Tuve 7 mastitis en total. Wow. La última con 42 de fiebre. Excedido, muy alta. Tú me escribías, dentro de la historia, cuando me escribías por el email, me decías que habías encontrado una manera de mejorar las mastitis de una manera que no se necesitara todo el tiempo antibiótico, porque claramente, y este es un concepto mío, por favor no lo vayan a tomar de manera general, hace falta mucha investigación todavía en cómo manejar las mastitis, aun cuando haya protocolos que los respeto, porque pues eso es lo que tenemos hasta ahora, pero hace falta mucho para entender cuáles son los organismos, las células, como la microbiota que está haciendo esta mastitis en las mamás. O sea, y hay muchos tipos de mastitis. Entonces, este es como mi concepto, que hasta ahora sabemos, o los profesionales de salud saben, que hay un aumento de algunas bacterias y que eso genera la mastitis dentro de la leche, o sea, dentro del pecho. Pero para esto, la solución que está ahora actualmente es un antibiótico. Pero ¿qué pasa con el antibiótico? Y todos ya sabemos que el antibiótico no solamente mata esa bacteria que se aumentó en su crecimiento, sino mata todas las bacterias, que no es bueno para nuestra salud. Entonces, en mi concepto, todavía falta investigar más allá y profundizar mucho sobre los protocolos para manejar la mastitis. Así que cuando tú me escribiste que lo habías logrado exitosamente manejar de una manera natural, sin necesidad de intervenir con antibiótico, la verdad que fue así como, wow, quiero saber qué hiciste. Por favor, compártenos. No tomé antibiótico. Tuve 7 mastitis y nunca tomé antibiótico porque nunca quise ir a un hospital ni a un centro de salud porque sabía que me iban a dar un antibiótico y me iban a mandar para casa. Y yo no quería eso. Yo quería saber por qué estaba teniendo mastitis, por qué estaba teniendo fiebres y cómo podía yo, qué me estaba diciendo mi cuerpo. Claro. ¿Qué estaba necesitando mi cuerpo o qué no estaba escuchando o qué estaba ocurriendo en mi cuerpo? Porque al fin y al cabo es algo que, sí, obvio, una mastitis es una obstrucción que se queda ahí y que no... Entonces, busqué muchísimo, pero es lo que dices tú, no hay información de mastitis. No. Hay muy poquito. Hay muy poquito, pero mira, encontré una mujer que a mí me salvó, que sencillamente me enseñó a masajear mi pecho cuando tenía mastitis. Te desaconsejan poner agua caliente, te aconsejan poner agua fría y te desaconsejan poner agua caliente. A mí el agua caliente me salvó de todas las mastitis. Porque cuando yo ponía agua fría, mi pecho obviamente se endurece, Claro. se tensa. Se Cuando tensa. yo ponía agua caliente, se relajaba y para mí era muy fácil poder masajear y sentía menos dolor. Porque una mastitis es muy dolorosa. Que la bebé te succione es muy doloroso, pero tiene que succionarte. Sí. Yo al principio, ¿qué hacía? Ofrecerle todo el tiempo el otro pecho. Entonces se acumulaba más. Entonces, Claro. yo era ofrecer el pecho de la mastitis, que es doloroso, pero mira, como te decía en un momento, los bebés no sienten, Sí. saben. Saben. Yo nunca he podido no dormir con mi hija, porque mi hija nunca lo ha aceptado. Siempre ha dormido conmigo, sobre mí y conmigo, con el pecho. Y cuando he tenido mastitis, ha pasado toda la noche con su papá. Y solo Qué ha venido a mí interesante. para tomar el pecho.
Y el resto de Qué la noche interesante. se quedó con su papá. Qué interesante porque tienes esa capacidad de entender a tu bebé, a eso que hace, a esas acciones que toma tu bebé sin necesidad de que te lo esté diciendo porque ella todavía no sabe hablar. Mm. Pero se siente, las emociones las transmitimos por nuestro cuerpo. Totalmente. Entonces, ella, cuando yo tenía mastitis, su forma de succionar era distinta. Para mí era Wow, distinta, era con mucha más delicadeza. qué No tierno. succionaba tan fuerte, Ya. no succionaba tan fuerte. Entonces, es doloroso, pero se puede, se puede. Genial. Hago otro paréntesis que me parece importante. Esta solución la presentamos para darle a las mamás tal vez otra visión de cómo poder aplicarlo si es que lo están experimentando en sus lactancias, pero no es algo definitivo, no es algo que tengan que aplicar o que deban aplicar de esta manera. Yo siempre tengo que decirlo y de hecho está en la declaración que siempre pongo al inicio de los episodios. Es fundamental el consejo médico del profesional de salud, aun cuando hemos dicho que los protocolos son muy básicos, pero no puedo desacreditar que ellos son digamos que los que pueden ayudar a encontrar o a tratar esta patología que estás teniendo. Así que, por favor, si lo van a aplicar, si lo van a poner en práctica, porque también han tenido mucha mastitis, si eres una mamá que lo quiere aplicar, me parece fenomenal también que nos cuentes a ver cómo te va, pero no descartes el hecho de que hay profesionales de la salud que te pueden ayudar. Lo dejo claro porque hay que revisar cada caso. No todos los casos se solucionan de la misma manera.